sanitaria y en atención a las indicaciones que se han girado por parte de las autoridades sanitarias, se tomó la decisión de presentar por medio de las plataformas de Zoom y Facebook para hacer conciencia sobre las actividades conmemorativas al Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Hoy, 17 de noviembre, hablaremos acerca del feminicidio en México a través de la presentación del libro Y no hay cosa en qué poner los ojos. Para dar inicio, tenemos las palabras de bienvenida a cargo de la licenciada Laura Rodríguez Garza, directora del Instituto Municipal de la Mujer en Nuevo Laredo. Buenos días a todas y a todos. Gracias por atender a esta invitación. El feminicidio es la última fase de la violencia de género. La pandemia del COVID-19 no ha frenado la violencia contra las mujeres. De acuerdo a las recientes cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros 9 meses del 2020, se registraron 2.874 mujeres que fueron víctimas de asesinatos y solamente 704 se reconocieron como feminicidios. Las cifras son alarmantes. Es por eso que las acciones de promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres deben ser hoy más que nunca una prioridad para todos y todas. En virtud de ello, el Instituto Municipal de la Mujer de Nuevo Laredo ha preparado una serie de actividades para concientizar tanto a mujeres y a hombres sobre la importancia de trabajar en unidad para hacer frente a todos aquellos actos que atenten contra la vida y dignidad de las mujeres. Agradezco especialmente el apoyo del gobierno municipal, encabezado por el contador público Enrique Rivas Cuellar y todo su equipo de trabajo. A la cónsul de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Diana Kim, a la licenciada Auri García y a la licenciada Cintia Rodríguez Leija, pues sin su colaboración no habría sido posible este evento. Gracias a todas y a todos que atendieron nuestra convocatoria. Les invito a escuchar los mensajes que nos compartirá esta talentosa mujer. Muchas gracias. Gracias, licenciada Laura, por ese mensaje de bienvenida dentro de este, primer día de actividades que se van a estar realizando. Para continuar con el programa de esta mañana, vamos a ceder el uso de este espacio precisamente a la cónsul general de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Diana Kim, quien tiene un mensaje alusivo a esta fecha y lo que representa. Buenos días a todos. Les saluda Diana Kim, cónsul general de Estados Unidos en Nuevo Laredo. Agradezco mucho la invitación del Instituto Municipal de la Mujer para dirigirme a ustedes como parte de sus actividades del Día de la Eliminación de Violencia contra las Mujeres y las Niñas. La violencia contra las mujeres no conoce fronteras, raza, edad ni condición social. Es decir, que no discrimina. Tampoco no es una cuestión solo de un país. Es algo que nos compete a todos como humanidad. Se requiere de una visión clara, sofisticada y una ecuación precisa que deben ser desarrolladas mediante el trabajo en equipo. Y esto es lo que hacemos aquí: unir esfuerzos y desarrollar planes de acción. Este año, la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, ha preparado una exhaustiva agenda de políticas para poner fin a la violencia contra las mujeres en el mundo, centrado en 3 pilares de actuación: prevención, protección y provisión de servicios. Esta llamada a la acción urge a los líderes mundiales a movilizar voluntades políticas y inversiones para asegurar que las mujeres puedan vivir libres de violencia. Tanto Estados Unidos como México podemos unirnos en esta encomienda, creando planes nacionales y locales de acción
que logran reunir al gobierno, a las organizaciones de mujeres, a la sociedad civil, a los medios de comunicación y al sector privado en un frente coordinado y colectivo que luchen contra las violaciones de los derechos humanos. Es necesario que los centros de justicia, seguridad y expertos trabajen juntos para prevenir y evitar la violencia contra las mujeres en el país a través de políticas públicas y programas sociales. El acoso, hostigamiento, diferencias salariales, maltrato, discriminación, agresiones físicas y emocionales, así como feminicidios, aunque no todos los casos se denuncian, son ya noticias cotidianas. En México, las estadísticas muestran que la violencia contra las mexicanas mayores de 15 años es constante. 6 de cada 10 mexicanas la han sufrido en alguna de sus manifestaciones. 5 de cada 10 no le cuenta a nadie, absolutamente a nadie, lo que sufre. Y 8 de cada 10 jamás denuncia. La violencia contra las mujeres sigue una tendencia a la alza en los últimos años. Según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un promedio de 10 mujeres al día fueron asesinadas en México en los primeros 10 meses de 2019. De enero a junio en este año, se registraron 489 feminicidios en el país, lo que representa un aumento de 9.2% en comparación al año pasado. En Estados Unidos, las cifras del gobierno federal publicó en 2019 confirman que los números de asesinatos de niñas ha aumentado 32% en 3 años. Y que 1 de cada 10 mujeres asesinadas cada día en el país tiene menos de 17 años de edad. Por estos números, reitero que la violencia de género rompe las barreras raciales, socioeconómicas y no conoce fronteras. Alcemos la voz para implementar programas en lugares donde los índices de violencia sean más altos. Debemos fortalecer y despolitizar a la alerta de violencia de género que permita un mayor trabajo conjunto con las entidades federativas y los municipios que enfrentan contextos graves. El gobierno de Estados Unidos cree firmemente en el empoderamiento de la mujer y en ayudar y apoyar a las niñas en su crecimiento, tanto educativo como personal. Esta precisamente es la razón por la cual se ha dado a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres un enfoque importante en nuestra política exterior. Los países no pueden progresar cuando la mitad de su población es marginada, maltratada y sujeta a la discriminación. En agosto de 2012, el gobierno de Estados Unidos orgullosamente publicó su primera estrategia de prevención y respuesta a la violencia de género a nivel global. Como parte de sus esfuerzos, tenemos programas de USAID enfocados a integrar actividades contra la violencia de género en su carpeta del sector de salud, durante el diseño, la implementación y la evaluación de proyectos. Debemos tener en cuenta que prevenir y responder a la violencia de género requiere un esfuerzo multisectorial, desde la movilización comunitaria hasta las políticas de salud. Y en Estados Unidos estamos adoptando medidas para apoyar
a las familias trabajadoras, animar a las mujeres y a las niñas a elegir carreras en los campos de ciencias, tecnología y matemáticas, y brindar oportunidades adicionales para las mujeres emprendedoras. Pero sabemos que todavía hay mucho por hacer y seguiremos trabajando para promover la educación y empoderamiento de las mujeres y las niñas en los Estados Unidos, en México y en el mundo. Y juntos hacemos lo posible porque esta labor también rompa barreras y no reconozca fronteras. Seguimos luchando. Muchas gracias. Gracias a la cónsul general de los Estados Unidos en Nuevo Laredo, Diane Kim, por ese mensaje que, bueno, pues a través de estas cifras impactantes nos permite seguir visibilizando este problema que al escucharlo duele, y más cuando estamos viendo cifras como 8 de cada 10 no denuncian, o la muerte de 10 mujeres. Así que agradecemos el apoyo de la cónsul general de los Estados Unidos en Nuevo Laredo. Y ahora, con la anuencia de todos ustedes, me permito dar lectura a parte del currículum de la licenciada Cintia Rodríguez Leija, nuestra autora invitada y encargada del inicio de estas actividades alusivas a esta fecha tan importante para todos y todas. Cintia Rodríguez Leija es promotora cultural desde 1994. Hizo estudios de psicología en la Universidad Autónoma de Coahuila. En 2012 fue becaria del programa de estímulos a la creación convocada por el gobierno del estado de Tamaulipas, concluyendo el diplomado en la Universidad del Claustro de Sor Juana en la Ciudad de México. Coordinó el Centro Regional de Literatura Estación Palabra en Tamaulipas. En el mismo estado desarrolló proyectos enfocados a la recuperación de espacios públicos y fungió como jefa del Departamento de Desarrollo Cultural y Promoción Cultural de la Dirección de Arte y Cultura del municipio de Nuevo Laredo. Colaboró con distintas fundaciones en el área de educación, cultura, derechos humanos, medio ambiente y desarrollo comunitario. Ha impartido talleres de promoción y comunicación cultural. Ha sido ponente invitada al Foro Internacional de Poetas con autores hispanohablantes de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, así como al encuentro José Revueltas, Escritores en el Caribe, Encuentro de Escritores Iberoamericanos, Encuentro de Escritores del Norte y en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Ha recibido el Premio Estatal Juan B. Tijerina por su trabajo Reinos de Ciudad, el Premio Nacional Ramón Iván Suárez Camal por el libro Prepararse para el Desierto, entre otros. Actualmente coordina la revista de arte y cultura La Linterna Mágica, que se distribuye en el Distrito Federal y en el noreste del país. Es coordinadora de información y difusión en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y es por todo lo anterior que es un honor ceder el uso de la palabra y presentar a la licenciada Cintia Rodríguez Leija, quien nos hablará acerca del libro Y no hallé cosa en qué poner los ojos. Bienvenida. Bueno, agradezco mucho que me brinden el espacio para hablar de mi último libro, Y no hallé cosa en qué poner los ojos. Siempre se agradece que se abran espacios para poder dar a conocer este tipo de trabajos que hacemos desde lo independiente. Este libro, bueno, quiero hacer una breve presentación, hablarles un poco de él en esta primera etapa de la presentación de este proyecto. El libro termina de escribirse gracias a un estímulo otorgado por la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila. Esto es a través de una convocatoria que ellos lanzan que se llama Arte Resiliente. ¿Por qué acudir a una convocatoria de este tipo? Me parece que es a partir de la incertidumbre de escribir desde el confinamiento. ¿Sí me escuchan? Sí. Es que se escucha como un ruido. Está abierto. Les vamos a pedir a todas las personas que nos están acompañando, si nada más revisamos que esté en silencio el micrófono para continuar con la presentación. Sí.
Bien, entonces estaba hablando acerca de la incertidumbre que tenemos todos en este confinamiento y no es ajeno a los escritores. Y la crisis que este confinamiento ha generado en muchos artistas y creadores a nivel económico, eso también me orilló un poco a concursar en este estímulo y garantizar de alguna manera esta primera etapa de la publicación, que será prácticamente en unos 2 meses en el marco del Festival de Arte Resiliente. A mí me encantaría que pudiéramos publicarlo ya a finales de noviembre o durante el mes de diciembre, pero eso va a ser un poco complicado porque tengo que acoplarme a los calendarios que tiene la institución. Entonces, este libro, sí es importante que lo diga, será de acceso libre y gratuito. Los lectores podrán leerlo de manera digital a través de las distintas plataformas virtuales y van a poder acceder a él, leerlo y tenerlo para que lo vuelvan a releer si es posible. En principio, me gustaría empezar diciendo que el libro abarca un tema muy delicado, que es el tema del feminicidio. Es un tema muy doloroso. Desde el principio, poner el título a un libro como este para mí fue una cosa muy difícil, porque desde la primera letra en el papel en blanco decidí que uno de los compromisos era poder hacer un trabajo respetuoso, un trabajo serio, un trabajo que requiriera toda la honestidad posible, pero también la verdad, ¿no? La verdad de lo que fuera arrojando esta investigación. Así que el título de principio lo tomé de un soneto de Francisco de Quevedo, y no hay cosa en que poner los ojos. Es un verso de este soneto de este escritor español del siglo de oro. En sí, el poema se llama Enseña cómo todas las cosas avisan de la muerte. Y en este poema, en el último terceto, que es un terceto muy poderoso, dice: vencida de la edad sentí mi espada, y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Entonces, decidí que fuera el título porque es un poema que habla sobre las preocupaciones del alma y que en sí el verso que escogí para el título de mi libro puede decir muchas cosas más. Es decir, podemos poner los ojos desde la tercera persona, es decir, que desde la víctima, desde la mujer que ya no está aquí para hablarnos, pero también los ojos desde los familiares de las víctimas, desde los huérfanos, los niños, los hijos de estas mujeres, pero también desde la sociedad. Nosotros decidimos desde qué punto de vista queremos verlo y si queremos poner los ojos en esta situación que nos está ocurriendo actualmente. Entonces, eso por un lado, y por el otro quisiera un poco compartirles respecto a la arqueología de la obra, es decir, cuál es ese conjunto en el que yo me basé para poder escribir. Y uno de ellos, uno de estos rasgos de este proyecto literario, se centra en darle voz a las víctimas del feminicidio. Yo pienso que cada escritora, mujer por supuesto, que nos acercamos a tocar este tema, creo que es uno de los deberes, ¿no?, que tenemos, el de darle voz a las víctimas, a las mujeres que ya no pueden hablar, pero sin embargo nos están hablando. Hacer una revisión de las posibles tropiezos que suelen abundar en los expedientes judiciales. Esa fue también otra etapa que tiene este proyecto, porque de antemano sabemos que son muchos los problemas con los que se topan al momento de juzgar, un tipo de feminicidio. Entonces, me adentré a hacer esta revisión y sacar estos documentos públicos
para poder analizarlos de alguna manera. Entonces, otro aspecto que a mí me pareció que era muy importante tomar en cuenta era trabajar con el lenguaje escritural a partir de lo poético y lo jurídico. Esta parte para mí es muy importante también, igual que las otras dos, porque, por ejemplo, el lenguaje jurídico, lo sabemos, es el lenguaje del derecho, que es la forma en que el Estado nos habla, ¿no? Es esta parte un poco más eufemista, pero también tenemos del otro lado el lenguaje poético, que está construido del ritmo, de la cadencia, de la imagen, de la musicalidad, de la estructura especial de la lírica, y el jurídico es más un stricto sensu, ¿no? Es un lenguaje no variable, es un lenguaje un tanto repetitivo, y entonces juntar estos dos lenguajes para poder hacer un constructo para un libro como creo que fue una de las partes más complicadas, pero sin embargo también de las más ricas, porque era como ir descubriendo, ¿no?, esta otra parte muy interesante también que tiene el derecho. Así que acercarse desde la perspectiva de la literatura y de la poesía, por ejemplo, al lenguaje jurídico, para mí fue toda una experiencia. Entonces, bueno, dentro de este libro van a poder ver esa diferencia entre estos lenguajes. Y bueno, pues las búsquedas iniciales para escribir este libro tuvieron que ver con un caso muy particular relacionado con una amiga cercana. Yo me enteré que mi amiga había fallecido con entrecomillado, y poco a poco me fue llegando información directa o de primera mano de los familiares. Pude constatar lo que públicamente se estaba informando, y entonces ahí fue donde me di cuenta del descuido con el que el caso fue tratado de manera pública, y es un asunto que desde mi perspectiva personal me pareció un asunto muy grave. Y gracias a esa visión que tuve en ese momento fue que me pude acercar cuando antes no lo había hecho. Lo tomé como una oportunidad para investigar más sobre el tema y comprender más profundamente qué estaba ocurriendo, qué nos está ocurriendo como sociedad en este sentido. Entonces, hasta dónde se nos permite, por ejemplo, saber, ¿no? Nosotros como espectadores, como públicos, que todos los días abrimos el periódico, ¿no? Hasta dónde se nos permite saber, hasta dónde no nos cuestionamos nosotros, hasta dónde no nos involucramos, y hasta dónde el asunto, donde hay expectación, es un tanto cómplice de un statu quo de nuestras sociedades. Entonces, a partir de ahí, a mí me pareció importante que me pudiera acercar y ver qué había debajo, ¿no?, de todo esto. Así fue como empecé a comprometerme y a involucrarme directamente con las fuentes documentales, involucrarme también con las víctimas. Tuve la oportunidad de tener acceso a entrevistas. Pude platicar con algunas personas que estuvieron cerca de estos casos, y pude constatar muchos elementos para que este libro se pudiera escribir. El libro tiene en su contenido aproximadamente unas 80 páginas. El lector va a poder encontrar poesía, relato, crónica de hechos, transcripciones de algunos documentos públicos que me pareció importante resaltar, porque la literatura no solamente está compuesta en el caso, por ejemplo, de un libro de poesía, no está compuesto solo de la lírica, sino que son historias que se tienen que contar. Y en el caso del feminicidio, creo que una de las razones por las cuales uno se acerca, ¿no?, a escribir de estos casos es con la convicción también de hablar con lo que tenemos, que es lo real, ¿no? La intención...
Ok, no lo alcanzo. Creo que está prendido Sí, a ver, les pedimos a todos los participantes, nada más revisamos si está en silencio su micrófono para evitar una interrupción dentro de la presentación. Ajá. Bueno, pues entonces retomo. La intención es que al momento de que los lectores puedan leer este libro, es que se acerquen y puedan tener su propia experiencia, su propia interpretación de todo el conjunto de información que contiene el libro. No es un libro panfletario, es decir, no es un libro que trate de adoctrinar absolutamente ninguna idea, sino que aparecen elementos que son elementos que son documentales, elementos que existen dentro de esta cuestión, y que yo traté de interpretar, por ejemplo, en los espacios donde hay poesía, traté de interpretarlo con toda la claridad posible, pero también existe la poesía documental, que es un tipo de poesía distinto, donde se utilizan los elementos reales del documento para poder hacer literatura. Entonces, es una especie de trabajo distinto. También ustedes van a poder encontrar entrevistas, van a poder encontrar relato. Hay un relato muy interesante, que me parece a mí que es muy interesante, de violencia. ¿Por qué me parece importante este acercamiento del lector y por qué digo que ellos tendrán que hacerse una idea de lo que está sucediendo en nuestra sociedad? Porque también estas mujeres nos dan una guía, estas mujeres que nos platican y que pudieron sobrevivir, por ejemplo, al feminicidio, nos dan una guía de qué hacer cuando algo así sucede, cuál fue su experiencia y cómo la vivieron. Entonces, es un libro que tiene todos esos elementos. Yo creo que la literatura ayuda a que las posturas ideológicas, políticas, humanistas, no desaparezcan, sino que se muestren de tal manera que formen parte de una lucha, esta lucha que tenemos todos los días, que es una lucha activa, por mostrar aquello que está oculto a nuestros ojos. Entonces, también también donde producir autoescritural de esta naturaleza, porque no contamos con muchos medios para poder hacerlo. No hay, por ejemplo, un proyecto editorial. Sería fantástico que pudiéramos tener en la ciudad un proyecto editorial donde los escritores locales pudieran acceder para que publicaran sus libros, porque en mi caso, bueno, yo estoy picando piedra y estoy tocando puertas y de esa manera he podido lograr escribir este libro y el libro anterior, que tiene que ver con el tema del sexoservicio o la prostitución de las mujeres en nuestra ciudad, aquí en Nuevo Laredo. Entonces, pero he tenido que ver la manera de cómo poder concretar esos proyectos, pero sería muy importante que tuviéramos proyectos editoriales locales para que otros autores locales, escritoras de aquí de la ciudad, escritores, puedan hablarnos de nuestra historia, no tanto de la historia pasada, sino también de la historia contemporánea, de todos los movimientos sociales, políticos, culturales que están sucediendo en el momento y que se van perdiendo de a poco. Hay espacios muy especiales, por ejemplo, que nosotros agradecemos, que son los espacios de los periódicos, a donde nosotros nos podemos acercar para escribir una columna, por ejemplo, para escribir una nota periodística. Pero es importante un proyecto editorial, es importante una convocatoria específica para creadores que reciban apoyos para este tipo de desarrollo de este tipo de proyectos. Entonces, bueno, son muchas cosas que creo que podemos ir
paleando, ¿no? Una de ellas, pues, son nuestras condiciones de seguridad. Cuando a mí me tocó trabajar en el proyecto anterior sobre la prostitución en México, en nuestra frontera, también tiene que ver con toda la seguridad que esta información requiere, ¿no? Para poderla dar a conocer. Entonces, sí creo que estamos en un camino muy fértil para poder lograr cosas importantes que nos den una visión más amplia de lo que es nuestra ciudad, ¿no? Y de las problemáticas que nosotros estamos peleando. Son temas estos que no se tocan, porque a veces preferimos pues voltear a ver hacia otra parte, ¿no? Y más aún evitamos involucrarnos directamente con las causas, ya sea por desconocimiento o porque simplemente nos sentimos que nos toca esa responsabilidad. Y si esos otros no responden, por ejemplo, en el caso de quienes deberían responder sobre todo este constructo, entonces nos preguntamos, ¿quién va a responder? Pero en todo este proceso, las familias de las víctimas se quedan solas y los feminicidios se quedan encarpetados. Y por último, esta parte que es muy importante y que no podemos olvidar, que es la impunidad. La impunidad termina de matar a estas familias y a la justicia. Lo cierto es que todas y todos, como ahorita escuchaba el video de la cónsul, a todos y a todas nos toca hacer desde nuestras trincheras lo que nos corresponde. Y creo que eso que nos corresponde debe ser por convicción y porque estamos inmersos en estas comunidades. No podemos tampoco olvidar que el primer grito que se da, por ejemplo, en Ciudad Juárez en los años 90, es el de justicia. Y este eco de la palabra justicia se multiplica. Es decir, que se trata ya ahorita, en nuestros días, de una voz polifónica y constante que no podemos ignorar. Siempre en los videos, en la televisión, en los periódicos, en la radio, escuchamos a las madres que están buscando justicia para sus hijas. La palabra justicia en nuestros tiempos es un poco sorda ya. Cada vez que una madre grita por justicia, va siendo como un hoyo más profundo en ese vacío, porque tal pareciera que no hay nadie que la escuche. Sin embargo, creo que hay algunas señales muy positivas que se están dando en la actualidad, y creo que de esas señales tenemos que agarrarnos y reforzar para poder continuar con la lucha que es de todas y de todos. Gracias a la licenciada Cintia Rodríguez Leija por esta presentación que nos hace del libro, y quisiera, antes de pues empezar una plática, una pequeña entrevista que nos ha concedido referente a todo esto que significa el trabajo, la investigación, esas fibras sensibles que bueno, pues se llegan a mover, ¿no? durante este proceso creativo, y el impulso que tiene, me gustaría decirles a todas las personas que nos están acompañando a través de las redes sociales, en Facebook o por vía Zoom, que el chat va a quedar abierto en este momento para preguntas que ustedes llegaran a tener referente a esta presentación que tenemos como primera actividad. Y bueno, pues aprovechando en lo que se van surgiendo algunas preguntas, voy a aprovechar este tiempo para platicar con la licenciada Cintia Rodríguez Leija, que es nuestra poeta y promotora cultural, orgullo neolaredense, y que trae este tema, como bien lo decías, Cintia, difícil, duro. ¿Por qué elegir el tema del feminicidio en México? Pues mira, el feminicidio es un tipo de homicidio con causas específicas en la Organización Social del Género. El feminicidio es el eje del rompimiento de una sociedad, del barrio, de la comunidad, de la colonia, del sector, de la intimidad, ¿no? Del espacio íntimo y familiar. Entonces, aquí vale preguntarnos, por ejemplo, ¿quiénes son los feminicidas? Y preguntarnos en serio,
los feminicidas. Estamos hablando del tendero de la esquina, el carnicero, el vecino, el amigo del hermano, el compañero de la escuela, el esposo, el novio, el compañero de trabajo. Creo que de esta forma se rompe ese eslabón de tranquilidad y de confianza que debería de haber en una comunidad. Y es por eso que creo yo que es importante retomar estos temas desde la raíz, ¿no? Todas y todas, como decía hace rato, debemos participar para construir una vida libre de violencia. Debemos entender que hay una tolerancia social también de las violencias pero también social, que es un conjunto de palabras que se hizo muy popular desde hace algunos años a la fecha. Para que nosotros podamos regenerar ese tejido social, habrá que reconstruir desde cero ese eslabón que se rompe, lo que ahorita decía de las comunidades, quiénes son nuestros feminicidas. Si nosotros tenemos una confianza en nuestro barrio, en nuestra comunidad, y esa situación la rompe, entonces tenemos que empezar de cero. En ese sentido, debemos involucrarnos, pero no podemos olvidar que hay funciones designadas por el Estado para ejecutar proyectos, programas, protocolos que se deben hacer, que se deben ejecutar. Los servidores públicos deben hacer lo que les corresponde. No es normal, por ejemplo, y sé que nosotros nos estamos orgullosos de las mujeres y de las madres que están haciendo un esfuerzo extraordinario para encontrar a sus hijos. No es normal que las mujeres que están en busca de sus hijas, por ejemplo, se conviertan en peritos y detectives. Eso no es normal en una sociedad. Hay personas responsables que deben dar resultados. Las madres deben estar, creo yo, desde mi punto de vista, en su casa transitando el duelo, teniendo tiempo para llorarles a sus hijas. No es normal hablar, por ejemplo, de crímenes de Estado, porque la autoridad no da protección íntegra a los ciudadanos. Es decir, que no tenemos seguridad, no podemos sentirnos seguros y libremente denunciar a los agresores de cualquier delito. No es normal que una madre sea asesinada, por ejemplo, a las puertas de un palacio de gobierno y que no haya culpables. Creo que eso no es normal en una sociedad. Desde esta perspectiva y sobre el hecho de lo que sucede o que le sucedió a esta amiga que yo les comento y enterarme de la falta de cuidado con la que fue tratado el caso, me decidí involucrarme de lleno y entender qué estaba detrás de aquello que nuestros ojos no ven. Entonces, creo que esa es la razón por la cual yo decidí escribir sobre el feminicidio. Muy bien, Cintia. Y ahora que nos mencionabas durante la presentación, que decías combinar la poesía con el lenguaje jurídico, que es una retórica y argumentación pues muy estructurada, acorde a términos complejos. Entonces me llama mucho la atención digo, tratar de equilibrar el lenguaje, de unirlos para poder expresar el sentimiento, porque tú me dices, me entero de la muerte de mi amiga y más allá del dolor de perder a una persona, que en sí es algo fuerte, el saber que hay detrás de esto, bueno, creo que te motiva todavía más, te impulsa a querer buscar esa parte de justicia dentro de lo que te corresponde o dentro de tu trinchera. Sí, creo que es importante decir que ¿qué podemos encontrar, ¿no? En esta parte. Yo tengo entendido, hace mucho no te veía, Auri, pero sé que tú tienes una formación jurídica, o sea, creo que tú eres abogada, y tú me vas a comprender muy bien, pero también deseo que me comprendan quienes nos están viendo.
los familiares se acercan a estas instancias jurídicas y del derecho, para ellos es un mundo muy distinto, es un lenguaje muy distinto. Lo que ellos encuentran en estos registros, ¿no? Jurídicos es casi en algunas ocasiones muy difíciles de entender, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que se entienda, que es importante que se acerque el ciudadano común a poder revisar cada uno de sus casos o en lo que ellos están involucrados, para poderlo entender y poder saber qué es lo que la autoridad nos está diciendo, qué es lo que la autoridad nos está dictando a través de todos estos expedientes. Entonces, me parece que eso es sumamente importante. Encontré dentro de esta investigación que estaba haciendo un libro que habla sobre la poesía jurídica. Es de un maestro que daba clases a sus alumnos y tenía que ver la manera de poderles hacer entender este lenguaje. Entonces, él lo hace a través de la poesía y me pareció maravilloso. Entonces, creo que hay que humanizarnos, pero también hay que humanizar nuestra literatura. No importa si no es literatura específica dentro de los procesos narrativos o líricos, pero también existe otro proceso escritural que es este tipo de proceso. Y no quiere decir que los dos no estén, estos dos elementos no puedan entenderse. Yo creo que cada uno de ellos tiene formas para entenderse. Entonces, fue ahí el reto, uno de mis retos para poder concluir, ¿no? De qué manera yo iba a aterrizar el lenguaje en el libro y que fuera entendible para todos. Entonces, creo que, bueno, pues por ahí va. Te puedo entender perfectamente, por eso quería que lo resaltaran, porque sí es algo, la verdad, es una labor importante tratar de aterrizar a veces cuestiones tan específicas, porque cuando tú vas a hablar con una persona que no está especializada en derecho, que para el público en general, que es a quienes queremos llegar y concientizar, las personas llegan y no te dicen, es que es un sujeto jurídico o es un ser humano, no, es que para ellos no es un ser humano, no es nada más un ser humano, sino es el hijo, es la hermana, es el nieto y es un valor agregado. Entonces, es importante seguir sensibilizando a la población, visibilizar este problema que lamentablemente las cifras, hasta que no las aterrizamos y no tenemos un número, a veces permanecemos un poco ajenos o en nuestra posición hasta que no llegan y nos tocan la fibra de alguien a quien nosotros queremos, alguien a quien conocemos. Y entonces eso que creíamos que existía en un país remoto y no en nuestra sociedad, no en el ámbito donde nosotros estamos, es cuando pues realmente queremos tomar cartas en el asunto. Cintia, otra pregunta. Ahorita que nos mencionabas uno de los retos, ¿qué dificultades encontraste al momento de hacer tu investigación? Porque nosotros decimos, son 80 páginas, pero son 80 páginas de un mundo de trabajo que hubo detrás. Y antes de eso, ¿cuánto tiempo te llevaste durante todo este proceso de investigación para, pues, ahora ya tener el libro próximo a ver la luz? Sí, claro que sí. Sí, no, retos, creo que fue desde el principio, desde la parte misma de entender, ¿no? Lo que estaba sucediendo, por ejemplo, con el caso en el que yo me había acercado de manera, sí lo puedo decir, accidental. Considero que el principal reto es lograr escribir un libro a contrarreloj, con todos los obstáculos llamando a la puerta. El quebranto económico en nuestros bolsillos por la pandemia, que también es una situación, como podríamos decir que una premisa extraña, ¿no? Que ahora todo en nuestras vidas se han mezclado, ¿no? Con nuevas dificultades a las que nos tenemos que adaptar. Entonces, bueno, también eso fue un reto, ya que decidí hace tiempo
ser autogestiva, es decir, hacer actividades que tuvieran que ver con que yo misma moviera las formas de poder ser creativa en la cuestión económica y no depender de una institución, por ejemplo, ¿no? O del gobierno o de cualquier otra empresa. Entonces, el emprendimiento de acercarse libremente a las fuentes, el impedimento de acercarse libremente a las fuentes es también otro reto, ¿no? Porque no tenemos la posibilidad de poder hacerlo también por la pandemia, pero también por la otra cuestión, que es un sigilo. Estos temas son un sigilo. Y subvertir la temática del feminicidio visto desde mi propio cuerpo, por ejemplo, desde el cuerpo de mi madre, desde el cuerpo de las mujeres más cercanas a mí. Y de alguna manera creo que sería contestataria, podría llegar a ser contestataria esta forma de acercarse, y también una forma crítica de acercarse a los estatismos sociales, políticos, pero me refiero a lo político en la partidocracia, ¿no? Entender con todo ese dolor que implica que se sigan matando a las mujeres, que se siga asesinando a las mujeres. Entonces, creo yo que los retos son muchos. La construcción del modelo de la violencia contra las mujeres también se está dando con una desmedida sevicia, es decir, cada vez es peor el daño que se hace al cuerpo de las mujeres. Entonces, ese también es un reto porque es acercarse a la médula de la violencia más, más retrógrada, ¿no? Nuestras sociedades hispanohablantes, latinoamericanas, son de las más violentas del mundo en términos de género, en términos de feminicidio. Entonces, si te preguntas, por ejemplo, ¿qué nos está pasando, no? Estamos en un escenario cada vez más claro de guerra o de exterminio, no lo sé. Tal pareciera que estamos o que se están agotando todas estas formas más crueles, ¿no? al cuerpo de la esto es dolerse y seguir escribiendo con todo ese dolor, leer y escuchar la constante de que se culpe, por ejemplo, a las madres de las víctimas por lo que sucedió y a la propia víctima. Eso también es como un dolor, ¿no? Curiosamente, pocas veces se emite, por ejemplo, un juicio del feminicida o de la familia del feminicida, sino que se le otorga en el momento el supuesto de la inocencia. Cuando uno se acerca a estos expedientes judiciales, esto es clarísimo. Y en este sentido, y por otra parte, reconocemos todo el engranaje de las políticas sociales, las políticas públicas, que no se accionan o que de plano son inexistentes. Entonces, uno se tropieza con todos estos supuestos. Y creo que es importante resaltarlos, ¿no? Es importante pues, llevarlos a otra plataforma. Entonces, uno de los retos más complicados es desnudar la violencia, dolerse y continuar nuestras vidas cotidianas. Creo que este es uno de los peores retos a los que hay que enfrentarse. Uh-huh. Sin lugar a dudas. Cintia, ¿qué es lo que duele? ¿Qué es lo que duele cuando tocan a una de las nuestras? Para ti, tú que hiciste esta investigación partiendo de bueno, creo que la dolencia tiene que ver con uno mismo, ¿no? Con la posición en la que uno se encuentra, con la vulnerabilidad en la que están nuestras sociedades. Creo que duele mucho también todo este constructo social, duele este constructo de la pobreza, por ejemplo, ¿no? De cuando uno se acerca a los casos y entra prácticamente hasta la cocina, ¿no? de
de la madre de la mujer que ha sido asesinada. Entonces, entras en un constructo social que está penetrado de todo este proceso, o de toda esta arquitectura, vamos a decirlo para decirlo de una manera suave, es toda esta arquitectura que nos deja indefensos en nuestras estructuras sociales, nos deja indefensos desde todas las perspectivas, ¿no? Te asomas a un hogar que es sumamente pobre, que es te asomas a la vida de unas personas que no han tenido oportunidades y que siguen sin tener oportunidades. Estamos hablando de territorios que ya tienen inmersa esta violencia. Por ejemplo, tenemos espacios en nuestras ciudades que nos duelen también muchísimo. ¿Por qué? Porque son espacios que están olvidados, no tanto en la cuestión de este eufemismo que decía yo sobre la política, sino que independientemente de que el gobierno o las instituciones de gobierno quieran penetrar en estos espacios territoriales desde un punto de vista económico, por ejemplo, llevando restaurantes, abriendo casas de cambio, etcétera. Eso no te dice absolutamente nada en este sentido. Y el dolor sigue ahí. Y ese dolor uno lo ve cuando se acerca. Y creo que es lo que duele, ¿no? Duele no poderlo cambiar. Duele que sea muy complicado, que sea una maraña, ¿no? Que tiene que ver con todo, que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con los espacios culturales, con estas oportunidades que debe de haber para los jóvenes, por ejemplo, en estos territorios. Entonces, todo eso duele y creo que es un acumulativo, pero sobre todo la manera en la que nosotros no podemos hacer mucho al respecto. Uno hace lo posible, pero creo que hay muchas todavía cosas por hacer, sobre todo políticas públicas que puedan resolver muchos de estos problemas, ¿no? De violencia y de falta de oportunidades de los jóvenes. Sí, precisamente tocas uno de los puntos. Ahorita mencionabas que cada uno debíamos de trabajar, entonces el saber que duele cuando ya lo has investigado, tal vez tus palabras motiven a cada uno de los que estamos presentes y hasta donde llegue la transmisión y puedan compartir este video, a hacer lo que nos corresponde y trabajar y alzar la voz. Y a mí me gustaría, Cintia, que tú nos dijeras, este libro, ¿para quiénes lo consideras apto? ¿Para los jóvenes? Yo creo que para jóvenes y padres de familia sería algo sumamente valioso, con la finalidad de seguir haciendo conciencia en la base de la sociedad que son las familias. Sí, me parece que, bueno, el libro va a estar libre, cualquiera va a poder tener acceso a él, pero me gustaría mucho que los jóvenes pudieran pudieran acercarse, porque lo que decía antes, los relatos que están en el libro nos pueden dar una idea, como jóvenes, por ejemplo, nos pueden dar una idea de qué se trata, ¿no? De qué se trata un feminicidio, qué es lo que implica, hasta dónde se puede proteger, por ejemplo, a la mujer. Es muy, muy importante. Me parece yo que los jóvenes puedan acercarse y prácticamente quienes quieran leerlo, sería buenísimo, y que se dieran una idea, pero también que reflexionaran un poco sobre esta situación que nos ha tocado
vivir muy encrudecidamente en los últimos tiempos. Nosotros tenemos estadísticas, por ejemplo, si hacemos una georreferenciación, ¿no?, de la violencia, por ejemplo, en nuestra ciudad, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar que las estadísticas, por ejemplo, no son reales, no tienen referencia. El feminicidio, por ejemplo, podemos encontrar que el feminicidio se incorporó al Código Penal Federal en 2012. Y en Nuevo Laredo apenas se tipificó el primer caso hace 2 años, en abril del 2018, un feminicida que asesinó a su pareja de 50 puñaladas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esta cuestión tardía, ¿no?, de por qué no se había dado antes este caso? Que las relaciones de poder son tan marcadas, ya sea a través de la violencia institucional, la violencia del crimen organizado, la doméstica, intrafamiliar, la económica, la patrimonial. Y ninguna de estas violencias ha valido para tipificar los. Creo que una de las cosas que yo he encontrado es que se falla mucho en la investigación del entorno de la víctima. Entre otros peritajes, claro está, pero entonces me parece que este libro retrata este vacío, pero el lector es quien tendrá la última palabra. Perfecto. Cintia, me gustaría que nos dijeras a partir de qué fecha y cómo vamos a poder encontrar el libro, porque, bueno, yo sé que ya habrá varias personas que están interesadas y vamos a estar esperando la fecha para poderlo disfrutar. Sí, el libro estará en la Feria de Arte Resiliente a partir del mes de enero. No tengo ahorita la fecha exacta, pero sé que estará entre la primera o segunda semana de enero. Y aprovechando que estábamos hablando de los jóvenes, ¿cómo tú los motivarías, Cintia, a nuestros escritores locales, a jóvenes que por ahí ya han empezado a escribir para que siguieran explotando ese talento? Sí, porque realmente es un talento, como tú bien lo decías, a mí me ha tocado picar piedra, pero bueno, pues ya se ha abierto una pequeña brecha, una gran brecha para ellos, para motivarlos a que sigan y que busquen estos espacios que les permitan llegar a más personas. Claro, para mí es importante que los jóvenes puedan acercarse, no solo los jóvenes, sino todos los ciudadanos que quieran hacerlo, a la literatura. Me parece que hacen falta plumas en la ciudad que puedan dar razón de todas estas crónicas, ¿no?, que existen en la ciudad, de todos estos, de todas estas historias, ¿no?, que no se cuentan, pero que ahí están. Entonces, considero que es muy importante que los jóvenes tomen la pluma para registrar sus vivencias, para registrar lo que ven. La literatura no se escribe sentado en un escritorio solamente. La literatura se escribe a partir de recorrer las ciudades, de recorrer las comunidades, de charlar con tus ciudadanos, de conocer de cerca las realidades que vivimos. Entonces, sí, claro, yo entusiasmadísima de que muchos más jóvenes, muchas más personas, mujeres, hombres, puedan acercarse a la literatura, puedan tomar una pluma, pero también que estén dispuestos a toda una investigación sobre cualquier tema que ellos quieran tocar para que nos den para que dejen más bien una referencia en Nuevo Laredo, ¿no?, sobre lo que vivimos todos los días. Muy bien, Cintia, y ya por último, si te dijéramos que nos describieras el libro en unas 3, 4 palabras, ¿cómo lo haría Cintia Rodríguez Leija? Claro que sí. Pues creo que es un libro que podría ser un libro de amor a las mujeres.
El día de hoy queremos agradecer a todos y cada una de las personas que a través de Zoom y en Facebook Live han estado siguiendo la transmisión, el inicio de esas actividades, que como, bueno, pues les exhortamos a que continúen y participen. A partir de este 17 y hasta el 30 de noviembre van a ser diferentes conversatorios, entrevistas, presentaciones que se van a tener con importantes ponentes a nivel nacional que van a estar, bueno, pues hablando acerca y visibilizando el problema de la violencia hacia las mujeres y las niñas. Entonces, en este marco, los invitamos a que apoyen todas y cada una de las actividades del Instituto Municipal de la Mujer de Nuevo Laredo. Ahora sí que todos y todas tenemos, pues como bien lo comentaba la licenciada Cintia, la participación desde nuestras trincheras y hacer lo que nos corresponde. Así que les pedimos que nos acompañen. Vamos a cerrar el evento en unos segundos más. Nada más estamos tratando de restablecer la conexión para poder ahora sí que agradecer y hacer entrega de un reconocimiento a nuestra escritora invitada especial que tenemos en esta mañana y agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado en la transmisión. Pues muchísimas felicidades por tu entrevista, Cintia. Yo estoy aquí representando al alcalde de Nuevo Laredo, el contador público Enrique Rivas Cuellar. Quiero compartir con ustedes el mensaje. Buenas tardes, un respetuoso saludo para todas y cada una de las personas que participan en este significativo evento con el que el Instituto Municipal de la Mujer inicia la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Nos honra contar con la participación de la escritora Cintia Rodríguez Leija, quien en este marco de conmemoración presenta su libro sobre feminicidios. Y no hay cosa en qué poner los ojos. Reciba el reconocimiento de nuestro presidente municipal, Enrique Rivas Cuellar, a quien me honro representar. Después de casi 8 meses de encontrarnos en confinamiento, hemos vivido días complicados, desde el ámbito laboral, escolar y de salud. Y, por supuesto, el vivir con miedo al exponernos diariamente a salir a trabajar. Pero mantenerse en casa como una medida de prevención al contagio del COVID-19 trajo consigo nuevas conductas sociales y la población que más vulnerable se encuentra por esta pandemia son las mujeres. Hay muchos casos donde la mujer se encuentra 24 horas al día, los 7 días de la semana, conviviendo con el agresor, recibiendo violencia psicológica, física y sexual. Durante este confinamiento, las mujeres, además de recibir cualquiera de los tipos de violencia tipificados por la ley, se exponen a ser asesinadas por su pareja. De acuerdo con datos del mapa de feminicidios en México, estos se incrementaron un 5% durante el semestre de enero a junio del 2020 en comparación con el mismo semestre del año 2019. De enero a junio 2020, un total de 1,930 mujeres perdieron la vida en México en delitos catalogados como feminicidios. Esto representa más de 10 mujeres asesinadas cada día en nuestro país. El confinamiento en este momento es el enemigo silencioso de las mujeres que sufren violencia, ya que se encuentran aisladas y sin posibilidades de acudir a denunciar ante las autoridades. Ante estos alarmantes datos, urge en México fortalecer las acciones encaminadas a disminuir la violencia contra las mujeres, hacerla visible y generar políticas públicas que garanticen la vida de las mujeres. Este gobierno municipal ha demostrado ser innovador y mantenerse en movimiento a favor de la población. En Nuevo Laredo hacemos las cosas bien. Nuestro reconocimiento a la expositora y voz experta Cintia Rodríguez Leija. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Blanca Padilla, regidora del Ayuntamiento y presidenta de la Comisión de Igualdad, quien, bueno, pues trae este importante mensaje a nombre de la primera autoridad municipal. Le agradecemos, licenciada, que nos acompañe en la transmisión y pues vamos a cederle el uso de la palabra para dar por concluida la sesión de la entrevista a nuestra invitada, escritora especial en esta mañana tarde, que es la licenciada Cintia Rodríguez Leija. Cintia, antes de que las cuestiones técnicas nos interrumpieran un poquito la última, te decía que cómo describirías en unas
poquitas palabras tu obra que, bueno, pues ya sabemos que en enero va a estar a disposición de todos nosotros. Sí, lo que te decía es que podría ser que es un libro, decir que es un libro de amor a las mujeres, a nuestras mujeres maravillosas que nos siguen hablando desde ese otro espacio trascendido, porque lo que me he dado es que estas mujeres nos han dejado cosas, ¿no? Cosas en las que podemos todavía escucharlas, muy particularmente. Entonces creo que es un libro de amor a las mujeres. Perfecto. Cintia, pues queremos agradecer a nombre del Instituto Municipal de la Mujer de Nuevo Laredo el concedernos pues la presentación del libro, la entrevista y pues ahora sí que en forma virtual, dadas y como bien lo comentaba la licenciada Blanca Padilla, respetando todas las medidas de prevención, pero sin dejar de tratar de promover y seguir sensibilizando y hacer conciencia en la población sobre la importancia de la eliminación de la violencia hacia las mujeres y las niñas. A nombre del Instituto Municipal de la Mujer, que preside la licenciada Laura Rodríguez Garza, se te hará entrega de un reconocimiento en este momento virtual a la licenciada Cintia Rodríguez Leija por su valiosa participación. Ahí está, voy a dar lectura, nada más en cuanto se me aclare un poquito más la imagen. Aquí dice: el Instituto Municipal de la Mujer de Nuevo Laredo otorga el presente reconocimiento a la licenciada Cintia Rodríguez Leija por su valiosa participación referente a la presentación del libro y no hay en cosa en qué poner los ojos. Firma, bueno, pues la licenciada Laura Rodríguez Garza. Hacemos entrega virtual en este momento, Cintia, y agradecemos de verdad el tiempo que nos concediste y la plática tan amena que tenemos la oportunidad de tener contigo. La verdad que eres un orgullo y una motivación para todas nosotras y nosotros también, para hombres y mujeres. Y queremos invitar, ya que contigo inauguramos todas las actividades que tiene el instituto, bueno, pues también hacer la invitación a todas las personas que nos acompañaron durante esta hermosa transmisión a que el día de mañana, 18 de noviembre, a las 11 de la mañana, participen en el conversatorio Sororidad en tiempos de pandemia, a cargo de Marcela Lagarde. Esta transmisión, de igual forma como lo manejamos en esta mañana, va a ser a través de esa plataforma de Zoom y Facebook y esperamos contar con la presencia de cada uno de ustedes e invitarlos a que lo compartan a través de redes sociales para que este mensaje, este trabajo que realizó la licenciada Cintia Rodríguez Leija, pues llegue al mayor número de personas posible antes de que en enero se estrene, bueno, pues más bien dicho, ya tengamos la oportunidad de tener en nuestras manos el libro. Este mensaje ya se haya propagado y bueno, se vuelve viral en una forma muy positiva en pro y en defensa de todas las mujeres y las niñas. Claro que sí. Cintia, ¿algo que quieres agregar? Pues sí, quiero solamente hacer un reconocimiento a los jueces locales que han tenido en sus manos tener que tener la decisión para que estos feminicidios cumplan, los feminicidas cumplan una sentencia, ¿no? En el caso en el que yo me acerqué para hacer este libro, todos los pronósticos estaban en contra porque era se estaba perfilando como un homicidio. Entonces, creo que los jueces hicieron un buen trabajo porque hicieron una relatoría muy interesante acerca del por qué. Entonces, pues nada más eso, que nuestros jueces locales tienen esa responsabilidad y bueno, que les dé, por favor, mucha sensibilidad al momento de juzgar cualquier otro caso de este tipo. Nada más. Muchas gracias. Al contrario, Cintia, gracias a ti y gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos. Los esperamos el día de mañana. Que tengan un excelente día.